Muy bien, buenas tardes y bienvenidos una tarde más a esta sesión de los Eternautas, en la que hoy vamos a tener el programa dedicado a este formato ya habitual en los últimos programas de la cata a ciegas, en la que los habituales de estas sesiones dominicales vamos a tratar de discernir la procedencia del autor, ¿no? Quién está detrás de cada uno de los textos, hoy con una singular particularidad. Así que os invito a que sigáis el programa de principio a fin, porque me parece que esto va a dar para un bonito e intenso debate. Arranco el programa saludando a los habituales contertulios. Graciela Molinelli, muy buenas tardes aquí. Mañana es todavía para ti en Gracias. Buenos Aires. Bueno, Muy bueno. bien, David ¿Cómo se Monteagudo, muy empieza buenas ahora? tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lázaro Covadlo, Hola, siempre buenas tardes a todos. han dispuesto. Y María José Peña, muy buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hoy yo, bueno, y el que os habla, José Matas, siempre conduciendo en este caso el programa, esta cata a ciegas, en la que vamos a tener una singular característica. Van a tener hoy los textos que vamos a contrastar. Nos acompaña también alguien en la sombra, el hombre de la trastienda, quien se ha encargado en este caso de seleccionar y proponer los textos con una singular apuesta, creo yo, que nos posiciona ante un futuro, quién sabe si venidero. Y es que uno de los textos que hoy van a formar parte de esta cata ciegas, de los 3 textos, ha sido generado por una inteligencia artificial. Esto quiere decir por un algoritmo computacional que es capaz de generar textos de ficción. Por lo tanto, esto no sé si queda más o menos explicado, pero para decirlo fina y simplemente, pues es un texto que no ha generado una persona, no hay detrás un autor o una autora, sino una máquina, ¿eh? En este caso, pues un programa informático, deduzco yo, el hombre de la trastienda, posiblemente luego nos podrá informar con mayor precisión acerca de esta máquina que genera textos. Y bueno, habitualmente comentamos textos de una extensión aproximadamente de una página y media, a veces 2, nos solemos mover ahí en la cata ciegas. Y en este caso, dado que la versión de acceso que tenemos a este algoritmo computacional solamente permite generar textos aproximadamente de media página, un párrafo, quizá no llega a media página, se han igualado los textos, los 3 textos, en este caso en extensión, para ponérnoslo, quién sabe, si más difícil en todos los sentidos. Luego esto ya veremos qué debate nos genera. Entonces, bueno, si no tenéis nada que apuntar de manera previa, yo lo que haría directamente sería dar paso a la Sí, lectura de los 3. Sí, perdona, dígame. hay algo que quiero preguntar. Entonces, ¿qué 3 categorías tenemos que adivinar que que Sí, es pertenece cierto, cada gracias texto? David. Sí, he obviado esto en la exposición. Tenemos por un lado el texto de la inteligencia artificial, tendremos también un texto generado o seleccionado en este caso de la obra de un autor consagrado. Sabemos que este es normalmente fijo en el programa, nos parece que ha de ser la referencia, ¿no? La de un autor publicado, que tiene sus lectores y que tiene el respaldo de un sello editorial. Y luego tendremos el texto, como es habitual en los últimos programas, de uno de los aquí presentes. Por lo tanto, ese texto ha sido seleccionado también de entre los que hayamos enviado texto al hombre de la trastienda. Y él ha seleccionado no el texto completo, sino un fragmento también del texto enviado para que esté en igualdad de extensión. No sé si de condiciones, pero por lo menos en igualdad de extensión con respecto a los otros 2. Y esas son las 3 opciones que tenemos Ah, para hoy. Como muy bien. siempre, os anticipo el programa y os pediré sin que me deis ningún argumento, cuál creéis que corresponde a la inteligencia artificial, al autor consagrado y al eternauta. Y una vez todo el mundo haya hecho su quiniela, para no influir los unos en los otros, daremos paso un poco a las argumentaciones, a los criterios, ¿no? A ver por qué nos hemos decantado por uno o por otro. Y esta va a ser la propuesta que tenemos para hoy. O sea que, hombre de la trastienda, si está usted ahí con disponibilidad de participar y de leernos el primer texto, pues nada, somos todo oídos. Vamos allá.
Texto 1. La oscuridad cubría la habitación como un manto, solo interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. El silencio era absoluto, roto únicamente por el suave sonido de la respiración de la mujer acostada en la cama. De repente, un ruido la hizo despertar con un sobresalto. Se sentó en el borde de la cama y escuchó atentamente, intentando discernir de dónde venía. Un crujido proveniente del pasillo la hizo ponerse en pie de un salto. A tientas buscó su teléfono móvil para llamar a la policía, pero cuando lo encontró vio con horror que no tenía señal. Estaba aislada, completamente sola en la casa con un intruso. Con el corazón latiéndole con fuerza, la mujer se dirigió hacia la puerta del dormitorio y la cerró con llave. Luego se apoyó contra ella, tratando de calmar su respiración y pensar en un plan. ¿Quién podía ser el intruso? ¿Era un ladrón común y corriente o alguien con un motivo más oscuro? La mujer no tenía respuesta, pero sabía que tenía que mantenerse alerta si quería salir con vida de esta situación. Y hasta aquí. Muy bien, pues ahí tenemos el primer texto. Perfecto. Vamos, si le parece bien, con el texto número 2. Texto 2. Ya ni se acuerda de cuándo puso aquella foto en la cartera, en otra cartera de bolsillo que ya cumplió su función durante años y se fue desgastando y deteriorando hasta que fue sustituida por otra que tampoco es la que tiene ahora. Lo cierto es que esa foto pequeña, alargada, doblada sobre sí misma, siempre ha estado ahí, en algún compartimento especial, más pequeño que el de los carnés o el de las tarjetas. Recuerda, eso sí, que la guardaba con orgullo, con una especie de fe supersticiosa en que mientras la conservase todo iría bien, como si aquel trozo de cartulina satinada fuese un amuleto. Y lo cierto es que la foto ha sobrevivido milagrosamente a la renovación de las sucesivas carteras, al robo o al extravío de algunas de ellas, recuperada después sin ningún billete, a algún emplazamiento inseguro y precario del que siempre estaba a punto de salirse, pero nunca llegaba a caer, como si hubiera una terca voluntad o un destino que la uniera a su suerte. Recuerda que antes todavía la sacaba de vez en cuando, y la foto servía para lo que sirven esas cosas, para echar unas risas, para que unos niños la miraran asombrados e incrédulos y unos adolescentes, años después, esbozaran una sonrisa despectiva. Hasta aquí el texto 2. Muy bien, pues leído el texto 2, demos paso al texto número 3. Texto 3 y último. Nuestra casa tiene 2 pisos, aunque muy pequeños y no nos pertenecen. Es de alquiler, angosta y húmeda. En las paredes del piso inferior el yeso y el friso se desconchan y abomban. Parece que la casa tenga gases, granos, inflamaciones. Está demasiado cerca del río y no tenemos jardín con gnomos ornamentales ni caseta del perro, como tienen las casas que aparecen en Dallas. La bombilla de la caseta con tejado de uralita alumbra de forma muy débil algunos objetos del terrado. Una escoba vieja de plástico rosa con recogedor adosado, las cerdas hacia arriba, una persiana enrollada de color verde, rota, una mesa con patas de mecano y superficie de conglomerado muy astillada, la lavadora, cubierta con un hule anticuado de topos naranja, el fregadero de cemento, cubierto por una capa resbaladiza de musgo verde. El resto del terrado está casi a oscuras. También lo que nos rodea, exceptuando algunas ventanas de pisos vecinos. No se distinguen los depósitos de cemento, los desagües, los palomares, las antenas, nada. Solo mi padre y yo, allí. La luz del interior del dormitorio de mis padres pasa a través de la tela mosquitera, a mi espalda, y permite que se le vean bien las facciones. Y hasta aquí los 3 textos. Muy bien, pues leídos los 3 textos, ahora tenemos que pasar a la quiniela, ¿eh? Vamos a ver quién quiere empezar a decirme cuál es su apuesta, ¿eh? Vamos a ver. Lázaro, ¿te parece empezar a ti? Decirnos el texto 1, Bueno, texto 1 a quién correspondería, el 2 y el 3. sí. A ver,
como escritor más o menos experto, que no me gusta decir ni consagrado ni menos a un profesional, pero más o menos experto, es decir, me inclino por el 2 o el 3, y tengo la duda entre los dos. Y bueno, si hay que definirse por alguien, casi diría que es el 2. ¿No es el del autor consagrado? Sí, del autor experto, sí. Sí, del escritor experto. Muy bien, perfecto. El 3 sería de ¿El de un eternauta o la inteligencia artificial? artificial, y el 1 de un eternauta. El 1 de un eternauta y el texto 3 de una inteligencia artificial. ¿El eternauta te atreves a pronosticar? ¿De quién? Se me ocurre de Graciela. Graciela se Muy ríe. bien. Pues ahora veo con muchas ganas de intervenir a David. David, dale. Vale, yo el texto número 1, sin duda alguna, la inteligencia artificial. El texto número 2 de un escritor profesional y el texto número 3 de un eternauta. ¿De cuál? Ostras, ahí ya es más difícil. Más difícil, podría ser o de Lázaro o de José. Yo es que lo veo escrito por un hombre, no sé por qué, Dime. pero no ¿Pongo me mojo del alguno? todo. ¿Pongo el nombre de alguien aquí en tu asignación, en tu quiniela o no? ¿El nombre de algún eternauta en concreto? Sí, en concreto, sí. Es que ya he dicho o José o Lázaro. Bueno, venga, José, porque es un abusón que es el que siempre gana con sus textos. José Matas. Vamos a ver, Graciela, ¿cuál es tu apuesta? Bueno, pues mira, el 1 es de una inteligencia artificial, sin duda, porque hay una consigna, ¿no? Que en los otros no es posible. El 2, para mí, es de un autor publicado, y el 3 de un eternauta. Este sería el profesional y el eternauta el 3. Muy bien. ¿Y te atreves a decir de quién es el eternauta? ¿A quién se lo Pues mira, asignas? el 3 puede ser de María José o de José Matías. De José Matas. De José Matías. Muy bien, muy bien. Pues María José, tu turno. Mi turno. Pues yo coincido bastante con Graciela, bueno, bastante, sí, claro, del todo. En cuanto al primer texto, yo creo que el número 1 es sin duda de la inteligencia artificial, Sin duda. el texto número 1. El texto número 2 me mueve a dudas. Diría que es de un eternauta, porque casi estoy segura de que el texto número 3 es de un profesional. Entonces, en el que tengo más dudas es en el texto número 2. Ni sabría tampoco a quién atribuirlo, pero por eliminación y de los otros dos me parece estar segura, pues este se lo he de atribuir necesariamente a un eternauta. Muy bien. Bueno, pues queda mi pronóstico, que yo ya lo traía hecho, ya lo tengo apuntado en la libretita y coincido totalmente con María José en este caso. Al 100%. Es una inteligencia artificial para mí el primer texto. Diría que es un eternauta el segundo y yo se lo atribuiría a David Monteagudo. Y el tercer texto yo se lo atribuyo a un autor consagrado e incluso me atrevería a decir, a lo mejor incluso el autor. Yo voy a decir que podría ser un texto de Juan José Millás. Y ya está. Y ahí lo dejo. Bueno, entonces,
Ahora, no sé si usted quiere aportar algo, pero todavía no nos desvele, hombre de la trastienda, Vale. los pronósticos y qué, porque ahora hay que argumentar estas apuestas que hemos hecho. Lo que está claro es que el texto número 1, a diferencia de Lázaro, que lo atribuye a un eternauta, el resto de los participantes estaríamos de acuerdo en que pertenece a una inteligencia artificial. Si os parece, ya que hay tanto consenso, no sé quién quiere ser portavoz. Graciela, a mí me gustaría escuchar en tu caso por qué has dicho que es de una... Bueno, has anticipado ya un pequeño argumento ahí, ¿no? Sí. Es el texto Consigna. susceptible de una consigna sencilla, porque la inteligencia artificial está en sus comienzos en cuanto a la literatura. Así que las consignas deben ser sencillas. Y en el segundo y tercer caso no hay posibilidad de una consigna sencilla, de modo que está claro que no puede ser la inteligencia artificial, pero el primero sí puede obedecer a una consigna. Y además tiene algún grado de simplicidad y las emociones, bueno, pues no son demasiado emocionantes, son emociones enunciadas, ¿no? Pero es difícil sentirlas como emociones. Así que, bueno, pues eso. Y bueno, Bueno, yo dije vamos que... a pararnos ahí Sí. en el de la inteligencia artificial y yo aportaría una cosa. A mí entiendo cuál es el argumento que das, pero yo discreparía un poco, no en cuanto a que ese texto se ha generado con una consigna, que sí sabemos que es así, pero cualquiera de los otros dos podría también haber estado generado bajo una consigna. Por ejemplo, genera un texto en el que haya nostalgia de la juventud, de la persona. El último texto podría ser un texto cuya consigna sería describe, ¿no?, un poco el entorno familiar de la niñez de alguien, ¿no? Se puede generar una consigna. Yo desconozco hasta qué punto las inteligencias artificiales, y luego cuando abramos micro al hombre de la trastienda probablemente también nos aportará alguna reflexión, pueden manejarse con estas consignas ya o no, o si en un futuro es posible que lo estén, pero también podrían ser textos generados a partir de esa consigna, ¿no? ¿Por qué no? No sé si queréis decir alguna cosa más, si no yo diré por qué me ha parecido a mí una inteligencia artificial, que creo que he fundamentado mi argumento en otras cuestiones. David o Lázaro. Sí, No, yo Lázaro quiero, no, que Lázaro pensaba que era yo, un eternauta. yo hay algo que sí que quiero apuntar, que es que si la inteligencia artificial está a este nivel, no tenemos que preocuparnos, los que hacemos literatura. Porque aunque estilísticamente o sintácticamente, gramaticalmente, pues es correcto, en cuanto al argumento, está con el nivel de un niño de 8 años, entre 8 y 10 años, que es lo que se le ocurriría si le dices una historia de terror. Pues una chica que está sola, hay ruido, o sea, completamente simplote, convencional hasta la náusea y previsible, ¿no? Entonces creo que no hay que preocuparse de momento. Extremista, Yo, Dios mío. sí, yo coincido plenamente con David. Me parece un texto típico y tópico, que no puede de ninguna manera pasar por un texto de elaboración personal. Y discrepo de lo que has manifestado tú respecto a que si se da una consigna, el texto número 2 y el texto número 3 podrían responder a esas consignas dadas a las que se hubieran dado. No, de ninguna manera. Yo creo que tienen una complejidad que no, de ninguna forma pueden confundirse con la inteligencia artificial. El texto número 2, por ejemplo, tú dices, me parece que has dicho, ¿cuál es el número 2? El número 2 es La foto en la cartera. La foto. Sí, la foto en la cartera. Me dijiste que es recuerdo del pasado, ¿has dicho algo así? No, En que se muestre nostalgia de la juventud. Sí. Bueno, En yo que se muestre no veo ahí nostalgia de la ninguna juventud. nostalgia de la juventud. Al contrario, creo que ahí en la última línea se esconde bastante misterio que no queda desvelado porque el texto no da más de sí, se para ahí, ¿no? Pero
dice, podrías pensar que se trata de una fotografía, bueno, que te agrada recordar, que tiene para ti algún motivo de placer recordarla, pero no, no. Hay una frase que dice, la guarda con orgullo, no con otro sentimiento. Se pierde un poco ahora la Con orgullo. conexión de Y María luego José. dice, y calla. Oh, qué lástima. Ha fallado un poquito, sí, a ver si puedes Ya. repetir este último argumento. Sí. Decías con orgullo. Sí. Y luego la última frase dice, ¿para qué sirve mirarla o para qué ha servido durante años? Para echar unas risas. Una foto que te recuerda un pasado agradable, que lo recuerdas con nostalgia, no te hace echar unas risas. Y mucho menos que la vean asombrados e incrédulos unos niños. Y tampoco que esos niños adolescentes después les provoque una sonrisa despectiva. Aquí hay mucho más, se encierra más y por lo tanto no creo que pudiera responder nunca a un texto de inteligencia artificial. Y en cuanto al tercero me pasa lo mismo. No recuerdo exactamente cómo has dicho tú que podría entenderse. No lo Escribe o recuerdo. muestra el Sí. entorno de la infancia de un personaje, ¿no? No, yo creo que al contrario es un texto muy describe un ambiente muy marginal, de pobreza y que esconde algún secreto, porque la última frase dice a mi espalda y permite que se le vean bien las facciones. ¿A quién? ¿A quién? Hay A algo su que padre, continúa. ¿no? La inteligencia artificial no se hubiera parado así, no hubiera terminado así. Bueno, espero que O no sea nos que llevemos ninguna para mí es sorpresa en la diagnosis final, ¿eh? Bueno, ya, Yo la bueno, verdad sí, es que yo Estamos creo dando por no tengo supuesto, ni idea de qué es lo estamos que... dando por supuesto que el consenso entre jueces, en este caso, el que todos hayamos identificado el primero como una inteligencia artificial, pero que nos hemos llevado ya algunas sorpresas en este programa y yo creo que no nos la vamos a llevar. Y discrepando bastante en María José y yo en algunas apreciaciones, hemos coincidido plenamente en la apuesta, ¿eh? Nuestra apuesta es 100% que el texto 1 es sí. una inteligencia artificial, pero probablemente por otros criterios. Dejadme apuntar un par de cosas y le doy el paso a quien quiera decir algo más. En mi caso, a mí me parece que es inequívocamente el primero un texto de inteligencia artificial, primero porque carece de la ambigüedad que sí pueden tener los otros dos. El primero no es un texto que nos describa nada más allá de la misma situación a la que estamos asistiendo, ¿no? Es un texto de poca profundidad, no tiene capas, ¿no? Mientras que los otros sí. Y para mí ese es un argumento contundente y ahí coincidiría con María José en lo que ella ha dicho. Y sí que le veo algunas cuestiones, no sé si ya de estilo pero sí que ¿no? Esa oscuridad como un manto, la tenue luz, ¿no? Silencio absoluto, me parecen ya cosas tan trilladas, ¿no? Que probablemente es difícil, ¿no? Que ahora mismo un autor que tampoco sabemos en qué época está generado este texto, ¿no? Y que probablemente a los lectores de hoy, pues un manto de oscuridad, ¿no? Una tenue luz, pues nos resulte algo trillado y que hace 80 años, pues no. Entonces, bueno, sí, yo coincido en ese sentido, lo he visto como un texto de poca profundidad, de poco recorrido, más propio quizá del arranque de una escena en un bestseller, de una literatura más de tipo comercial, de entretenimiento, y quizá eso a lo mejor también nos está sesgando, un poco. Hay autores que generan este tipo de literatura y que además es altamente consumida por muchísimos lectores, ¿eh? Por lo tanto, en fin. Pero bueno, parece ser que hay bastante coincidencia. No sé, David, si tú quieres aportar algo más no, nada. o Lázaro que diga algo, porque él dice que no, que este es de un eternauta, ¿vale? No le ha sonado de inteligencia artificial. El de la inteligencia artificial nos sitúa en el tercer texto. A ver, Lázaro. es que yo no tengo ni idea, y no sé si vosotros realmente la tenéis,
de qué es lo que hace la inteligencia artificial y qué es lo que deja de hacer. Es decir, he oído hablar mucho de la inteligencia artificial, pero hasta ahora no sé. Y además, en todo caso, supongo que habrá muchos niveles de inteligencia artificial. Habrá inteligencia artificial más inteligentes y otras menos. Igual habrá alguna inteligencia artificial con síndrome de Down, no sé. Pero hasta ahora se ha escuchado mucha inteligencia artificial, como ahora que a veces voy a mirar alguna cosa y me habla de esto cuántico, todo es cuántico ahora, así que yo, falta que, no sé, la nariz cuántica y que sé yo tengo gafas cuánticas, ahora todo es cuántico, ¿no? Y bueno, lo de la inteligencia artificial, no sé, no sé qué puede hacer una inteligencia artificial y hasta qué punto, y supongo que todavía está muy en sus principios, y nada, no puedo decir nada más sobre esto. Para no hablar por hablar, hombre, así que... David, ¿alguna cosa Sí, más? yo solamente decir que en esto coincido mucho con lo que ha dicho María José y con lo que ha dicho también Graciela, y aunque coincidimos en el veredicto contigo, José, en lo de que es la inteligencia artificial, pero sí, eso que apuntabas tú, de que los otros textos también podría ser, ahí coincido mucho con lo que dice María José, simplemente eso. ¿No crees que puedan ser generados a partir de una consigna? Ese es el argumento, que los No, otros porque dos... sí, yo creo que no, pero bueno. Muy bien, pues no sé, pasemos en este caso al autor. Bueno, aquí estamos divididos, ¿no? El autor consagrado y el Eternauta se dividen entre el texto 2 y el texto 3. Bueno, debemos decir también que entre nosotros hay autores consagradísimos, ¿no? Por lo tanto, es fácil que esa confusión se pueda dar o sea lícito que se dé. En cualquier caso, yo me he pronunciado respecto de que creo que el texto 2 es de David y creo que aquí juego con un poco de trampa y a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo porque a mí me suena haber leído en algún... Y claro, yo he leído muchas cosas, por no decir casi todo lo de David, y no sé por qué esa cosa de la fotografía y la cartera y esa, no sé, me suena que puede ser suyo, pero tampoco no estoy del todo seguro. Pero en cualquier caso me parece el mejor texto de los tres, esto sí que os lo digo también, me parece un texto, en fin, que destila una sensibilidad que a mí se me antoja prácticamente imposible para un algoritmo computacional. Creo que ahí no solamente está la capacidad de construir un texto desde el punto de vista sintáctico, gramatical, semántico y hasta incluso pragmático, sino que existiría una capa más allá que tiene que ver con la dimensión existencial, que en estos momentos sí que probablemente creo que las máquinas no deben estar preparadas para lograrla, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que es el mejor texto de los tres, también por el estilo y la manera de expresar, ¿no? Esa mirada que para mí sí es nostálgica. Me parece que es, tal como lo he captado yo, habrá sido mi propia fantasía o la lectura que he hecho yo, es la de un texto en la que un padre pues, le muestra su propia fotografía de joven a los hijos. Cuando estos son pequeños, pues les hace gracia, pero ya cuando se han hecho un poquito más mayores, ¿no? Esa risa maliciosa o demás, de quizá haber superado o haber, ¿no? Y que la nostalgia también puede estar hecha a veces de heridas, ¿no? Y de orgullo y de... En fin, yo lo he vivido o lo he sentido de esa manera, este texto, luego veremos si es de David o no. Y el otro autor al que yo he hecho mención es Juan José Millás. No sé, es un autor que he leído algunas cosas de él, que habla bastante de la infancia también, y de una manera muy sencilla, muy plana, con elementos como muy contundentes, ¿no? Quizá esta cosa que decía David, de que lo puedo situar en una época, o bueno, esta cosa, esta referencia a Dallas, ¿no? Fue Bueno, esto es, una sí, serie mítica, ¿no? sí. Bueno, de cuando quizá este autor podía ser un niño o un adolescente también, en fin, no sé, el entorno de pobreza o de precariedad. Bueno, no lo sé, podría ir por ahí la cosa. Pero en cualquier caso, sí que estaría de acuerdo en que a lo mejor es al revés. No tengo muchos más argumentos. También me parece un buen texto, pero me parece mejor el otro, el segundo texto.
con esto ya yo creo que ya me callo. ¿Quién más? En fin, ¿quién dice algo más que el del texto 2? ¿Quién ha coincidido conmigo que era un eternauta? Tú, María José, decías, ¿no? Que era un eternauta el texto 2. Sí, sí. No tengo la certidumbre de que sea David, pero es verdad que de todos los eternautas he pensado en él. He pensado en él. Y es verdad, a mí también me gusta mucho el texto. Los leí todos un par o tres veces y realmente dudé entre el 2 y el 3 sobre a quién atribuir el consagrado y a quién el eternauta, porque los dos me parecen de gran calidad, los dos textos. Al final, bueno, pues pensé que tener la profesionalidad venía de quien más arriesgaba, y a mí me parece que el texto 3 es arriesgado. Es arriesgado, no es de un aspirante, me parece a mí. Me parece que es de una persona que ya está experimentada en escribir así. Me parece muy... No sabría decir qué autor. No. Yo he leído poco de Juan José Millás, creo que un par de libros solo, y no me gustó y no he vuelto a leer nada más, pero nunca lo hubiera relacionado con él. A mí me parece alguien más, no sé, más novedoso, más ligado a la cultura más inmediata, más ligado a barrios marginales, a un conocimiento profundo de una realidad sobre la que no se escribe demasiado, pero que nos rodea a todos, que está muy próxima. Y me parece que lo hace con un gran, no solo dominio de las palabras, sino una gran capacidad de transmitir las emociones. Esta descripción que hace de la lavadora cubierta con un hule anticuado de topos naranja me ha parecido preciosa. Yo creo que realmente tiene que ser un escritor, diría que joven, diría que muy ligado al ambiente, si no marginal, por lo menos bordeándolo. Luego hay otras referencias, el techo de Uralita. ¿Qué decías? David va torciendo el gesto, David. Bueno, estas referencias que hace, el techo de Uralita, las casas que no se parece en absoluto a las casas que aparecen en Dallas, se le ve ligado a la cultura corriente de hoy en día. O sea, estoy casi segura de que debe ser el profesional. El texto número 2, que es el que atribuyo a un eternauta y seguramente a David, me parece muy buen texto. Me ha gustado mucho. Desarrolla la complejidad de la permanencia de la foto de una manera muy hábil, muy bien sorteada, con mucha gracia, con mucho dominio del lenguaje. Y luego, bueno, no sé, yo no lo he percibido como tú, con aire de nostalgia, sino que me ha parecido que se le ha fraccionado un poco el desarrollo, que ya empieza a anunciar en la última frase. Seguramente, bajo mi percepción, el texto es más largo, pero sí, como se le ha tratado de acomodar a la extensión de los demás, pues se ha privado de lo que hubiera sido el kit de la cuestión, de la foto, que no sabemos todavía qué importancia tenía la foto. Digo que lo es en caso de que sea de un autor consagrado o de un eternauta. Si ese fuese el texto de una inteligencia artificial, no lo sería. Ojo que aún no lo sabemos. No estaría claro, no sabemos. Claro. No sabemos nada. No sabemos nada, pero estamos dando nuestra opinión.
Y yo, pues no sé, quizá hoy la estoy dando con más rotundidad que otras veces, sí, es verdad. Pero claro, solo tengo que comparar los 3 textos. No podemos pensar en ninguno más. Son estos 3 los únicos que están a nuestro alcance. Y por lo tanto, ciñéndonos a ellos 3, yo lo tengo bastante claro. El 1, inteligencia artificial. El 3, el consagrado. Y el 2, el eternauta. Bueno, vamos a ver, David, ¿tú qué quieres aportar en tus argumentaciones? Bueno, yo creo que, como antes dije, el texto número 2 es de un escritor profesional o de un escritor ya consagrado, digamos. Por eso que digo yo a veces ya que suelo repetir que precisamente el escritor ya hecho es el más sencillo siempre, el más claro, ¿no? Entonces es un texto que está escrito con mucha sencillez, con mucha claridad y sin entrar en cosas en grandes profundidades ni adjetivaciones ahí muy eso, pues en cambio ya nos está haciendo que nos interesemos por el tema y está escrito, yo creo, con una sintaxis como muy limpia, que fluye muy bien, con la que yo además me identifico mucho con esa forma de escribir, digamos. Y en cambio, el texto 3, pues un poco también por eliminación, pues el texto tercero es el que atribuyo a un eternauta, porque yo en el texto tercero creo que está escrito por una persona que vive en Cataluña, o un catalán, y está traducido al castellano el texto, o por alguien que escribe en castellano directamente, pero que vive en Cataluña, yo creo, por varias cosas, por varias cuestiones. Yo tengo la impresión de que es eso, pero puedo equivocarme, Y el texto no creo que sea de una persona que provenga de ambientes que esté en los márgenes, como últimamente suena mucho por la película esa, en los márgenes. No, yo creo que quizás es alguien que está presumiendo de que nunca teníamos una casa de alquiler, no teníamos casa en propiedad, pero no creo que venga de la marginalidad en absoluto. A mí me parece un poco más, en algún momento un poco... está bien, el tercer texto es un buen texto también, tiene interés, pero no me parece tan limpia la sintaxis, tan fluida. Tiene algún momento, alguna frase un poco más que yo puliría, si la tuviera que hacer yo, a lo mejor la puliría un poco más y la trabajaría, pero también es un texto interesante. Luego hay una ambigüedad rara en lo de el terrado. Habla de el terrado, y el terrado es una azotea, el terrado, o es una terraza que también puede estar a un nivel más bajo, porque claro, primero parece ser que esté en la azotea, bueno, con una caseta con el tejado de uralita y con trastos por ahí tirados, pero luego dice que llega la luz de la habitación de los padres a través de la mosquitera, llega hasta ellos. Entonces dices, ¿en dónde está? No, ya, o sea, ya no es en una azotea, es una terraza, quizás un terrado, pero que, no sé, hay alguna ambigüedad que puede ser que simplemente cuando el texto continúa, claro, pues entonces ya queda perfectamente claro, pero en este momento, en este fragmento, pues no sé muy bien, ¿sabes? Ahí queda un poco confuso eso, porque yo siempre busco la situación en el espacio y todo, y ahí tengo alguna duda. Pero está bien, es un texto que podría ser perfectamente también de un profesional, pero en este caso un poco por eliminación pues lo atribuyo a un eternauta. Y creo que creo que está escrito por alguien en Cataluña y por un hombre. Ahí sí que me la juego. A ver. Muy bien, pues no sé, Graciela, Lázaro, ¿queréis decir algo más? Bueno, pues mira, el texto 2 sí me pareció el mejor, además está como redondo, no hay una continuación ahí, es un pequeño texto que se autoabastece, digamos.
en tanto que el 3 continúa. Hay una pequeña pista, ¿no es cierto? Porque cuando nos mandaron los textos, el correo decía que al texto del Eternauta se había tomado un trozo del texto del Eternauta. Entonces pienso que, bueno, pues tendría que ser el tercero por esa pista. No, pero en principio decía que a los dos textos se les había tenido que Sí. cortar, ¿eh? O sea, no, Sí. no solo al del Eternauta y al del profesional Tal vez tú habían tengas sido, razón, habían pero sido viste que, amputados. pero no siempre uno lee del mismo modo. No, no, ciertamente. Claro. Bien, pero en cuanto a los dos textos, los dos son buenos. Pero se me ocurre pensar de que el texto 2 es de un escritor publicado, porque tiene como algo más cuidado, ¿no? Tiene algo más editado, diría. En tanto que el 3 es como si la edición del texto todavía estuviera sujeta a alguna revisión. Por ejemplo, hay demasiada descripción de la escoba de plástico rosa, el recogedor adosado, las cerdas hacia arriba, la persiana enrollada de color verde, pero no es totalmente marginal, porque bueno, eso es no haber visto la marginalidad que hay acá, por ejemplo, ¿no? Donde entonces tienes los nylon rotos y las ventanas de fibrocemento trizadas y los perros pelados, y bueno, y no continuó. Pues esta es una marginalidad distinta, diría más bien que es una imagen de cierta pobreza, pero Cierta no precariedad. de cierta precariedad, sí, sí, como por ejemplo he leído Honrados trabajadores. Una marginalidad de lujo. yo no sé si ustedes leyeron la biografía de Amos Oz, que es este escritor israelí Sí. tan interesante, y bueno, pues él pinta esa Jerusalén de antes del mandato británico, cuando los barrios judíos eran muy pobres. Y sí, ahí esas pinturas son no de marginalidad, sino de pobreza, ¿no? Con los tachos oxidados que tienen plantitas y bueno, y entonces uno cabe imaginarse todo eso. Nada, este texto tercero me parece de un eternauta imaginativo. Eso dije yo al principio, ¿no? Que era el tercero de un eternauta, ¿verdad? Porque Así ahora es, ya... sí, sí. Sí, 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 sí. Y lo atribuías sí, a lo mejor a María José, he apuntado yo. claro, 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 claro. Bueno, pero María José ya ha María José descartado dice que no con la haberlo cabeza. No, escrito. no, no. Y bueno, y ahora nos vamos a la sorpresa, pues yo estoy Ahora, intrigada. ahora, Bueno, cuando... perdón, otra cosa que quiero apuntar, porque yo el tercer texto ese he visto muchas cosas y yo lo atribuiría a una persona, o sea, un texto que es bastante reciente, no lo veo como un texto que tenga décadas, que sea antiguo, no, un texto bastante reciente y bueno, escrito quizás por una persona que era muy joven o que era adolescente, de eso pues en los, no sé, en los 80 o en los 90, me suena algo así. Ya está, ya he dicho todo. Ahora a Pues ver. si no tenéis más, yo creo que es momento de que el hombre de la trastienda nos resuelva a la Bueno, nos diga, nos incertidumbre diga. y nos diga, que nos desvele A quiénes ver, ¿cuál hemos será la estado acertados y sorpresa? quiénes no, y que nos revele de una vez la procedencia de cada uno de los textos. Hombre de la trastienda, ¿está usted por ahí? Estoy. Bueno, pues ha habido un par de diagnósticos acertados, que son los de José y los de María. Han identificado bien el origen de cada uno de los textos. Aunque yo creo que esta propuesta, ahora que os estaba escuchando, tiene, no sé si un problema, pero claro, es que ponéis como categorías excluyentes eternautas y actores y escritores ya profesionales, y aquí hay personas que cubren las dos categorías. Sí. Con lo cual no Sí, sé sí. si es un defecto del planteamiento o qué, pero creo que tendréis que darle una vuelta. Entonces, respecto al origen de los textos, en el primero, pues David, José, María y Graciela pues han aceptado. Efectivamente es un texto de una inteligencia artificial. Luego, si queréis, ahondamos un poco más sobre
cuáles son las posibilidades de esta inteligencia y qué es lo que hoy entendemos por inteligencia artificial. Y el segundo es el texto del Eternauta o de la Eternauta, y el tercero es el del autor consagrado. Y si queréis os doy más detalles, porque yo sobre el Eternauta pues no tengo más detalles, pero el autor consagrado es un autor, y aquí me he permitido el lujo de coger un autor de mi ciudad natal, de Sant Boi de Llobregat, Toma ya. en Barcelona. Y ahí David ha tenido unos cuantos aciertos muy, muy potentes. O sea, primero es de Barcelona, que bueno, él decía que era de Cataluña, ya lo ha acertado. Es un hombre, también lo ha acertado David. Sin embargo, se equivocaba cuando decía que no vivía en los márgenes, que no era del extrarradio. La novela de la cual está extraído este fragmento es una novela que también ha acertado más o menos, es una novela del 2018, es una novela reciente, se titula Antes del huracán, es una novela publicada por Editorial Anagrama, y es de un autor que se llama Kiko Amat. Kiko Amat, vale. Kiko Amat. Vale, no, pero yo, perdona, hombre Sí. de la trastienda, perdone usted. No, yo dije que estaba en los márgenes, en el sentido de que no estaba en los márgenes, en el sentido de en la marginalidad. Ah, vale, exacto. Que eso no es provenía cierto. de la marginalidad. Y yo conozco a Kiko Amat y no es marginal, ¿eh? Correcto. ya te lo puedo decir, que no proviene de la marginalidad, ¿eh? No, tienes toda la razón. Sin embargo, es lo que una de las cosas que refleja en esta novela es justamente la vida que él como niño tuvo en el extrarradio. Sant Boi es una ciudad, es un pueblo del extrarradio, y él no vivía seguramente en condiciones marginales de la misma forma que yo tampoco lo veía, pero es una ciudad donde sí que había auténticas zonas marginales, como en cualquier otra zona del extrarradio. Y sobre todo la marginalidad que él refleja en este libro tiene que ver con la locura, la marginalidad de los locos y las locas que pasaban sus días en el psiquiátrico de Sant Boi, que es un pueblo conocido como el pueblo de los locos, ¿no? Por el psiquiátrico que tiene. Por lo demás, María José ha acertado en el sentido de que decía que era alguien que conocía los barrios marginales, pues seguramente, aunque él no fuese marginal, sí que conocía estos barrios, pues como Camps Blancs, o antes conocido como las Cinco Rosas, o la Ciudad Cooperativa, que es donde yo nací, y que eran ciudades, o sea, barrios de extrarradio, pues con mucha marginalidad en su tiempo, ¿no? Y es un autor con 52 años, aunque cuando escribió esta novela tenía 48, pero bueno, más o menos, pues ahí está. Y después, pues ya queda claro. Ahora no sé si queréis desvelar quién es el Eternauta. ¿Sí? ¿De quién es el texto 2? Eternauta, el mío no es. Bueno, pues es mío. Ah. Bien. En un momento me imaginé, David, pero perdona, ¿no tuviste inspiración, no tuviste ninguna inspiración de nada? ¿Cómo A ver, quieres no sé decir? cómo expresarlo. ¿A dónde te Porque inspiraste? hay una cosa, Sí. ay, espero que no te tomes a mal lo que te voy a decir. No, di. No, hay una cosa que pusiste ahí, bueno, yo creo que porque él lleva en la cartera esa foto como un amuleto, ¿no? Sí. Y eso me hizo recordar a El diente de leche, que tú lo leíste, que es una novela mía, que lleva un diente de leche de una niña como un amuleto también, Mira. en este caso, en una cajita de pastillas Balda, no sé, pastillas Balda. Es verdad, sí. No, eso sí que es cierto. Solo hay un pequeño inconveniente para eso, que es que yo escribí este texto antes de leer tu libro, El diente de leche. Ya. Porque Bueno. este es un texto que fue publicado en la Guía del Ocio de Barcelona hace ya tiempo, y que ahora saldrá en el próximo libro que yo publicaré. Bueno, esa foto es el título del texto es Fotomatón, y es una foto con cuatro instantáneas en el que el propietario de la cartera esa está con una chica y se dan un beso y tal, unos adolescentes totales. Entonces el relato acaba cuando él es un anciano
que no, o sea, el texto dura nada, dura solamente un poco más, porque es muy breve. Está en una residencia, según se entiende, aunque nada de esto se dice explícitamente, pero al final vienen sus hijos y le dan una cartera nueva y le dicen, mira, aquí pones los carnets, aquí pones tal, todo se lo hacen, él está ahí como confundido, entonces ve aquello, abre aquella foto y ve a dos, y ve aquello y no sabe quiénes son esos jóvenes que están dándose un beso, así, mirando hacia la cámara con toda la vida por delante. Es como acaba el texto. Bueno, como quiera que sea, es un texto, tanto el 2 como el 3 me han gustado mucho. A mí también, Sí, sí. me han gustado mucho. Bueno, Tendréis pues que haberlo ahora... editado. Y ¿Cómo, el Graciela? 1, no me atrevo a opinar, es de la inteligencia artificial, ¿no? Así es, sí. Bueno, antes no dije nada porque soy muy prudente y diplomático. Antes no era así, pero en los últimos años me he vuelto así. Y me pareció espantoso. Sí, me pareció muy malo, ¿no? Pero, Bueno, y pues Graciela, no lo tomes a mal porque te dije que eras tú. Pero lo que pasa, claro, que como ahí repite una serie de cosas, y no, yo te he dicho cosas tuyas muy buenas, pero lo que pasa es que ahí esta lo hizo así para cumplir y mandar una cosa, ¿no? Así que, bueno, pues nada. Bueno, yo creo que Aprobado. más allá de los entresijos, ¿no? De adivinar o no el asunto, yo creo que hoy el debate, y en ese sentido sí que podríamos dedicarle unos escasos minutos también para no alargar más el programa, y quizá podríamos plantear alguna pregunta al hombre de la trastienda que pues, podría aclarar, pero Salud, ¿no? Que yo salga. solamente voy a decir una cosa, quiero decir, antes habéis dicho que si los textos generados por la inteligencia artificial son de este nivel, que los escritores podemos estar tranquilos, porque no, estoy completamente de acuerdo con ese argumento, pero en realidad yo creo que podemos estar tranquilos en cuanto a que las máquinas no van a ser las principales ni van a tener una cuota de mercado interesante en cuanto a la producción literaria por una razón, creo yo, y es que es mucho más caro que una máquina genere un texto que lo genere una persona. O sea, hay tanto, o sea, somos tantos los que escribimos, tantos los que aportamos. Las editoriales están tan saturadas, ¿no? Y tienen tanto donde elegir que lo único que verdaderamente podría aportar un plus sería el morbo de ver hasta dónde es capaz de llegar una máquina. Y yo creo que una máquina que verdaderamente pueda generar textos de una calidad tan alta como la de los escritores profesionales, que debe de ser tan caro generar un algoritmo de esa naturaleza, todo el pensamiento que tiene que haber detrás y la programación, etcétera, que creo que estamos muy lejos de que las máquinas verdaderamente puedan competir. Otra cosa, me estoy refiriendo solamente al ámbito de la producción literaria, de la novela literaria o de los cuentos literarios, es decir, en los que se busca una excelencia artística. Otra cosa es la producción de argumentos que sean fácilmente consumidos por un determinado número de lectores. Que ahí sí veo posibilidades de que ciertas máquinas sepan generar, las afinen suficientemente bien para ir repitiendo la misma fórmula. Bueno, igual que cuando uno va a una cadena de pizzas o de hamburgueserías, le acaban siempre sirviendo lo mismo. Todos sabemos que es algo de muy baja calidad, pero siguen estando llenas y la gente las consume, ¿no? Bueno, pues quizá por ahí sí, pero en cuanto a la producción literaria como tal, yo creo que, vamos, no tenemos que tener ninguna preocupación al respecto. No sé si podemos preguntarle alguna cosa respecto a cómo se generan estos textos que decía Lázaro al principio. Pero, perdona, pero el hombre de la trastienda, ¿qué pasa que no sale a la luz? El hombre de la trastienda permanece ahí y no sé En si la nos quiere oscuridad. decir alguna cosa más. Algo, Ahí lo algo. tenemos. Hola, ¿qué tal?
Encantado. Pues aquí Bueno, tenemos a Gabriel González Carrillo, un muy buen amigo mío. En ese caso yo jugaba con ventaja porque yo creo, yo he dicho lo de Juan José Millás porque yo sé que a él le gusta mucho Juan José Millás y yo pensé, este nos ha colado uno aquí de Juan José Millás, se debía de estar riendo cuando lo he dicho. Juega con una pequeña ventaja, pero no me ha servido porque ya habéis visto que no era acertado. Es una persona que con muchas inquietudes artísticas, también lejanamente alguna literaria, un gran melómano, una persona que sabe muchísimo de música, de cine también y de videojuegos. Es una persona que conoce muchos ámbitos de la narrativa. Y luego es una persona también que está muy vinculada al ámbito digital, a la informática, al conocimiento de las redes sociales, bueno, en fin, no sé hasta qué punto de las inteligencias artificiales, pero cuando le hablé del programa, de qué estábamos haciendo en esta cata ciegas, me dijo, ¿y no os habéis planteado competir contra lo que pueda generar una máquina? Y me pareció genial. Y por ahí os hice la propuesta y entonces dije, hombre, pues el día que hagamos esto, pues estaría bien que hicieras tú de hombre de la trastienda. Y aquí está, no sé qué más nos puedes decir y si me dejo algo en cuanto a la presentación. no, muchas gracias por la presentación. Una presentación muy optimista y llena de cariño, que es el que nos tenemos, ya lo Como no sabes. puede ser de otra manera. Pues nada, me ha parecido muy interesante. No seáis tan optimistas respecto a las capacidades de la inteligencia artificial. Y digo esto porque la inteligencia artificial hoy en día es el bebé de la inteligencia artificial. Es como el Internet que teníamos a finales o a principios de los 60, en comparativa, que no tiene nada que ver con el Internet que tenemos ahora. Entonces, esto además se está dando un desarrollo que va a pasos agigantados. Y el tema de la inteligencia artificial es que la herramienta que yo he utilizado para generar este texto, y lo he hecho con la consigna de escribe una página de una novela de misterio, esta era la consigna, a pesar de que el texto es simple y que tiene pues todas las características que ya he mencionado, es un texto original y que ha generado en 2 segundos. Entonces, si esto es lo que puede hacer ahora, y esto es un texto original, es decir, el modelo del algoritmo, es decir, del proceso matemático que hay por detrás de la generación de este texto, es un modelo que se llama de aprendizaje automático, es decir, lo que se ha hecho ha sido nutrir este algoritmo con muchísimos textos y entonces se produce un proceso, podemos decir, de aprendizaje. Lo que pasa es que hablar de aprendizaje en máquinas es complicado. Pero pensad que eso, que estamos en los albores de una tecnología que ni siquiera la gente que diseña esta tecnología sabe cómo va a evolucionar y se están dando procesos en estas inteligencias que realmente sorprenden incluso a los mismos creadores y se muestran algunas veces como capaces de hacer cosas para las cuales no fueron programadas. Entonces, no digo que estemos en los albores de Skynet y de Terminator, pero bueno, yo creo que vamos a ver cosas sorprendentes en el ámbito de la literatura, en el ámbito del arte. Ahora ya hay inteligencias artificiales que le dices, hazme una imagen de tipo impresionista de un unicornio volando por Nueva York y te hace la imagen, una imagen que antes de esa petición no existía, con estilo impresionista, con el unicornio y tal. Es decir, que vamos a ver cosas realmente sorprendentes y yo creo que estos algoritmos y estas mal llamadas inteligencias artificiales van a abrir muchas incógnitas acerca de lo que entendemos como creatividad. Y vamos a ver que muchas cosas que considerábamos exclusivamente humanas, pues a lo mejor no son tan exclusivas, de la misma forma que en el pasado, pues algunos etólogos descubrieron que la cultura no es algo exclusivo de los seres humanos y que los chimpancés, por ejemplo, también tienen cultura. Entonces creo que se van a poner que el debate interesante va por aquí, por todos los interrogantes y todas las cuestiones que pone en jaque. Yo para que se generase este texto he utilizado una herramienta que es un chat de una empresa que se llama OpenAI, y este chat te permite preguntarle absolutamente cualquier cosa, hacerle cualquier petición y
se genere una conversación entre la inteligencia artificial y la persona, de forma que tú puedes ir retroalimentando lo que esta inteligencia artificial te devuelve en un chat, imaginaos una pantalla de chat, una conversación. Y él va aprendiendo a partir de los matices, las correcciones y las proposiciones que tú le des. Entonces, bueno, creo que es una cosa realmente interesante, aunque ahora mismo haga los textos que hace. Sí, me Pues muy parece. bien. Y yo coincido, a ver, yo también, no sé, más que nada por una especie de fe, ¿no? Yo sí creo que las máquinas van a hacer cosas que nos van a asombrar y van a superar a los seres humanos, ¿no? Bueno, pero todo eso está dentro de una serie de cosas que pienso dentro del ámbito del transhumanismo, de que la función de mentes y máquinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? En la cual yo creo, no sé si esta generación lo llegará a ver o no, no lo puedo saber, ¿no? Pero sí, creo que la inteligencia artificial se va a desarrollar, todavía no sé bien cómo es, pero se va a desarrollar a nivel exponencial, ¿no? Sí, sí. Pues a mí me Pero ha parecido muy ¿cómo interesante que hayamos tenido esta forma. Dime, Lázaro. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Gabriel. 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 Como el arcángel. Pues te agradecemos ¿Qué mucho que pasó? hayas estado esta tarde en el Anunció la programa, inteligencia Gabriel. artificial. Sí, ¿Qué dice José? No, que yo si no tenéis, si queréis ahondar un poco más en el debate y si no lo cerraría aquí o incluso podemos un día plantearnos esta cuestión directamente como un debate, ¿no? No dedicarlo a una cata a ciegas, sino ver un poco los logros y demás y plantearlo como un debate en qué cosas pueden en lo artístico, ¿no? Superar las inteligencias artificiales a lo que han creado las personas, Yo creo que los no tenemos humanos. suficiente conocimiento para abordar eso sin decir tonterías, ¿no? Pero no sé. Bueno, es una cuestión de Deberíamos documentarse un poco. y de también, como consumidores de cultura, pues bueno, expresar nuestro parecer, ¿no? En fin, no lo sé, yo si no tenéis nada más que aportar, dejaría aquí el programa de hoy. Llevamos aproximadamente un poco más de una hora. Y nada, agradecerle a Gabriel que haya hecho hoy las funciones de hombre de la trastienda, que desde aquí yo lo emplazo a que participe en el programa cuando quiera y como quiera, tanto como con tertulio como haciendo las funciones de hombre de la trastienda. Y que, bueno, pues que aquí tienes el espacio para a nosotros. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de incorporar, ¿no? Más voces al programa y más perspectivas, y creo que la tuya pues también sería una que que aportaría mucha profundidad. O sea que si no tenéis nada más que decir, despido el programa, nos emplazamos para dentro de 15 días, en el que ya habremos decidido el formato, si traeremos un debate, una cata ciegas o simplemente analizaremos algún texto que sea del interés del foro. Muchas gracias, David, Oye, espera, Graciela. José, que yo quería comentar una cosa, que María José, no sé por qué no te gusta Juan José Millás, ¿no? A mí me parece que tiene un manejo de la ironía muy bueno. Yo a él lo conozco personalmente y personalmente me parece aberrante, ¿no? Y es lo que pasa, sí, pero sin embargo tengo que disociar y las cosas que escribe me parece que tienen mucho ingenio y mucho juego así en las cosas, ¿no? Pero bueno, eso te lo quería decir, pero no te lo quería decir en medio de estas cosas que cuando decías que no te gustaba, ¿no? Así que, Bueno, la verdad es que cada vez leo menos ficción y leo más historia. ya, bueno. Entonces, pues también selecciono más autores que me puedan satisfacer. Y en el mundo clásico ya encuentro muchos, muchos menos en el mundo actual, muchos menos. Bueno, el tiempo es breve y hay que aplicarlo a lo que más te satisface. Y Pues yo muy ya bien, os digo, el tiempo es breve y hay que aplicarlo a lo que más satisface. Nada, queridos eternautas, os despido aquí, a los seguidores que tenemos a través del canal de YouTube. Os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis me gusta, a que estéis atentos a los nuevos programas y que de esa manera podáis estar más al caso de cada una de las novedades que vamos aportando.
Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Gabriel. Hasta luego, gracias a Adiós. vosotros. Gracias. Chao.